El Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy quiero escuchar tu palabra y producir fruto abundante. Que tu Santo Espíritu limpie el terreno de mi corazón para que tu palabra crezca y se desarrolle. Purifica mi corazón para que esté bien dispuesto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy vemos a Jesús que estaba empezando ya su vida pública, ¿no? Recorriendo ciudades, pueblos. Nos dice el Evangelio que Jesús, movido por el poder del Espíritu del Señor, volvió a su tierra, llegando a Nazaret, y como ya venía haciéndolo, iba a las sinagogas y enseñaba. La sinagoga eran donde se juntaban personas en grupos más de 10, ¿no? Y se juntaban para participar de una ceremonia litúrgica, ¿no? De lectura de la palabra. Y participaban, cualquier miembro de la comunidad podía participar. Es cuando Jesús se para y le alcanzan el libro de Isaías. Jesús lo desenrolla, nos dice el Evangelio, y lo lee. Es allí donde se advierte que por el poder del Espíritu de Dios, que Jesús pronuncia estas palabras proféticas de Isaías que se estaban cumpliendo en él. El libro que le alcanzaron a Jesús eran las palabras dedicadas a él. Una profecía de Isaías de hace siglos que estaban cumpliéndose en Jesús. Él mismo declarando que el Espíritu del Señor estaba sobre él, trayendo buenas nuevas, ¿no? Todos los que habían escuchado esta profecía pronunciada de los labios de Jesús quedaron maravillados. Cuando concluye Jesús diciéndoles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello, nos dicen en Lucas 4:21. Hoy se cumplen estas palabras proféticas. Les estaba diciendo en sí que Él era el Mesías, el que tenía que venir. Él era. Se refería a todo lo que sucedería después, que a pesar de todas las profecías que se estaban cumpliendo en él, sería rechazado por muchos que no querían reconocer en él al Mesías prometido.
no, no terminaban de aceptar ni reconocer que Él era el prometido. Él era de quien hablaban todas las profecías desde siglos atrás. No acababan por reconocerlo, como dice en una parte de la Biblia, vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. No reconocían su divinidad, solamente lo reconocían como el hijo de José, como una persona del pueblo que a quien Dios le había concedido la sabiduría simplemente, pero no reconocían en él su divinidad. Queridos hermanos, ¿cuántas veces podemos estar en ese caso? Que no reconocemos a Cristo. Si somos católicos, si hemos nacido en la Iglesia Católica, si hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, si hemos nacido a una vida nueva, si estamos participando de la divinidad de Cristo por medio del bautismo, y no lo reconocemos en la presencia del pan, en ese pedacito de pan que contiene la verdadera divinidad de Cristo, con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad, su presencia divina en ese pedacito de pan. Si no lo reconocemos, estamos siendo como aquel pueblo que estaban frente a aquel que tiene palabras de vida, no lo reconocieron. No reconocieron en Cristo al mismo Dios. Dios no es un Dios lejano, ¿ves? Pensamos que Dios está lejos. Y no nos damos cuenta que Dios está más cerca de lo que imaginamos, que Dios ha querido estar cerca de su pueblo en la presencia de su Hijo, en la persona de su Hijo. Dios permitió que su Hijo, que ya existía desde el principio de los tiempos, viniera al mundo encarnado en las entrañas de María, que creciera, que naciera como un niño que nace como cualquier niño cuando nace, que crezca entre nosotros, que viva entre nosotros. Quiso poner su presencia entre nosotros. Dios mismo, Dios Padre, quiso poner su presencia entre nosotros. Porque Él nos ama. Porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios compasivo. Tuvo compasión de su pueblo y quiso enviar a su Hijo, pero no lo reconocieron. Y nosotros también, aún a pesar de los siglos que han pasado, muchos estamos en ese plan que no reconocemos a Cristo. No lo reconocemos en nuestro prójimo. Y lo que es peor, no lo reconocemos en ese pedacito de pan. ¿Por qué decimos que no lo reconocemos? Porque vamos a la misa como si nada. Porque nos contentamos con seguir en la vida de pecado y no nos preparamos para recibirlo. Porque no reconocemos que está allí en ese pedacito de pan. Quizá tu boca lo proclame, pero no, tus acciones dicen lo contrario. Porque si tú supieras verdaderamente, estuvieras seguro por completo que ahí en ese pedacito de pan está Jesús mismo, te prepararías para recibirlo. Y desearías comer de su cuerpo, beber de su sangre. Es Cristo mismo, queridos hermanos, que nos da su cuerpo y su sangre. En cada Eucaristía, en cada misa, como le llamamos, está Cristo. Cuando comulgamos, recibimos a Cristo mismo, que viene a ese templo que es nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, queridos hermanos. Pero muchas veces lo rechazamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra ingratitud, nuestra ignorancia. Jesús camina con nosotros, queridos hermanos. No es un Dios lejano. Dios Padre ha querido tener presencia divina en su Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre, lo dijo una vez Jesús en Juan 14:9. Quien me ve a mí, ve al Padre. Así es, queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique.
compartan este video con sus contactos e inviten a ellos mismos a hacer lo mismo. Si aún no te has suscrito, este es el momento y recuerda siempre que Dios te ama. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.